Vamos a entrar a hablar acerca de un tema que yo creo que está conectado con todo lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas. Hemos estado hablando acerca de la perseverancia y hemos dicho, muchas cosas se han dicho acerca de la perseverancia en estas últimas semanas y creo que es maravilloso, ¿verdad? Pues estuvimos hablando acerca de perseverar en el Señor, de no desmayar, de seguir adelante, de no tirar la toalla, de no desanimarnos, de poner a esa viuda ¿verdad? Que insistió hasta obtener su recompensa. Hemos visto muchas cosas, pero una de las cosas más importantes yo creo que vimos y que dijimos fue que la oración está directamente conectada con la perseverancia. O sea, no existe tal cosa como una oración de fe, tanto la oración como la fe. Ambos tópicos están pues ligados a la perseverancia. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios, que caminamos en fe si realmente no somos perseverantes. Si tiramos la toalla en el primer dificultad que encontramos, si dejamos de creerle a Dios, si ¿verdad? Dejamos de orar, si dejamos de confiar, pues entonces realmente no estamos perseverando. Y cuando oramos, tiene que ser una oración perseverante, no orar hoy, olvidarnos, sino orar a diario, orar todo el tiempo, orar creyendo, orar con fe de que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Entonces es bien importante que sigamos entendiendo que la perseverancia debe ser, la perseverancia y la resistencia deben ser una de las cualidades del creyente, del Hijo de Dios, de aquel que es un creyente genuino, debe ser un creyente que persiste y que resiste. Así que hoy quiero pues conectar esos temas que estuvimos hablando acerca de la perseverancia, acerca de no desmayar, acerca de perseverar hasta el fin, con un tema que no nos gusta a nadie, ¿verdad? No nos gusta, realmente no nos gusta ese tema y es la esperar en Jehová, esperar en Dios, esperar en el Señor. Nadie le gusta esperar. Esa es la verdad. Somos un poquito impacientes y me incluyo yo porque realmente también yo soy impaciente, pero somos impacientes y no realmente, por eso muchos no perseveran en Dios. Muchos no perseveran por causa de la impaciencia, porque queremos que todo se nos dé inmediatamente. Creemos que Dios actúa rápidamente y Dios lo puede hacer, ¿verdad? No podemos olvidarnos que Dios hace como Él quiere, pero la verdad es que nosotros, los hijos de Dios, queremos darle órdenes a Dios, queremos decirle a Dios cómo actuar, queremos decirle a Dios lo quiero y lo quiero ya, lo quiero para ayer, no lo quiero para mañana, no lo quiero para la semana que viene, no, yo lo quiero para ayer, lo quiero ya tener en mis manos. Y se nos olvida que Dios no obra así, Dios obra en su perfecta voluntad, Dios obra, ¿verdad?, dentro de sus planes y propósitos para cada una de nuestras vidas y por tanto Él va a esperar, Él no tiene apuro. La palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, nosotros realmente Dios vive en la eternidad. Nosotros vivimos en el tiempo, pero Dios no. Así que Dios no tiene apuro porque Dios quiere hacer una obra perfecta, una obra completa, una obra excelente en cada uno de nosotros. Y para que eso suceda no puede ser de un minuto para otro. Usted y yo no cambiamos ni nos transformamos de un minuto para otro. O sea, usted le tomó 9 meses formarse en el vientre de su madre y le ha tomado años llegar a tener la edad que tiene hoy día para obtener esa madurez, para llegar a ser una persona adulta que pueda tomar decisiones, que pueda pues manejar su vida. O sea, un niño pequeño no puede tomar esas decisiones. Por tanto, eso es lo que mismo hace Dios con nosotros. Él no nos da todo aquello que nosotros pedimos, ni os tira todas las bendiciones en nuestras manos porque no vamos a saber manejarla, porque nuestra madurez espiritual no está a la altura tal vez de nuestra edad, porque muchos de ustedes dirán, bueno, pero yo soy una persona adulta, ¿cómo es que me está? Pero una cosa es tu edad natural, tu edad cronológica, y otra muy diferente es tu edad espiritual. Y esas dos tienen que ir de la mano. Y recuerde que la madurez no la alcanza todo el mundo a la misma edad ni a la misma vez. ¿Por qué? Porque resulta que que la madurez de cada persona depende de todas las cosas que hemos atravesado en nuestra vida. Nuestra experiencia en el diario vivir
nos va a madurar, nos va a hacer crecer, nos va a hacer ver la vida desde un punto diferente. Vamos a ver las cosas desde diferentes ángulos porque nuestras experiencias son diferentes. Entonces ahí es donde se radica esto. Y muchos somos impacientes. Muchos queremos que ya Dios haga la obra. Para mí le voy a, normalmente, y esto lo puedo testificar, que para mí es, no entiendo por qué Dios no nos ha dado un edificio y a veces me impaciento y otras veces entiendo que Dios lo quiere de esa manera porque hasta este momento, hasta este día, pues a pesar de no tener un edificio propio, tenemos su presencia, tenemos su provisión, tenemos su respaldo, hemos visto la gracia y el favor de Dios abriéndonos puertas de manera extraordinaria. Él no nos ha faltado, su mano de poder no nos ha faltado. Entonces digo, bueno, Dios está con nosotros. Verdaderamente, Él nos ha mostrado una y otra vez que está con nosotros, aun cuando no tengamos un edificio. Entonces hay cosas en las que a veces nos impacientamos porque no estamos viendo lo que Dios sí está haciendo. Entonces yo quiero en este día, pues hablar un poquito acerca de este tema que tal vez a muchos no les guste. Pero Señor, ¿cuánto tiempo me va a tocar esperar? Señor, pero ¿por qué tenemos que esperar? Pero, y esa es la pregunta que muchos se hacen. Y una y otra vez no entendemos que Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Así que vamos a entrar a hablar un poquito acerca de este tema. Y le quiero recordar este versículo tan poderoso, un versículo tan conocido y que muchas veces lo usamos para orar y que muchas veces, ¿verdad? Le esgrimimos como si fuera espada, ¿verdad? Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tremendo versículo, y encierra tremendas cosas. O sea, el versículo tiene tanto. Habla de él, habla de esperar, habla de las fuerzas y habla de las águilas, habla de correr, habla de no cansarse, habla de caminar, habla de no fatigarse. Y muchas veces esas son cosas que son nuestras cotidianas, ¿verdad? Porque trabajamos tanto, estamos involucrados en el ministerio, estamos haciendo tanto y puede llegar el momento en que usted y yo nos cansemos. Y es una de las cosas más comunes que hemos visto después de la pandemia, que hay muchas personas que pues por causa de la enfermedad se agotaron físicamente y esto los ha llevado a ese agotamiento emocional y a un agotamiento espiritual. Y vemos como esto pues le ha minado las fuerzas de muchos, ha minado su resistencia, su fortaleza. Y es importante que nosotros, ¿verdad?, podamos resistir en el día malo, resistir en la prueba, así como dice la palabra de Dios. Leíamos este versículo, que es un versículo tan poderoso de parte de Dios, Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es sumamente conocido, pero a veces cuando conocemos tanto un versículo, lo pasamos por alto y no vemos todo lo que el versículo nos está diciendo. No vemos que no escudriñamos en la verdad que Dios está estableciendo en estas simples palabras. Y yo me fui hoy y busqué cada una de estas palabras en el diccionario Strong, que es una palabra que es un diccionario que te habla de lo que quiere decir cada palabra en el original. Y por ejemplo, la palabra esperar que usa aquí Isaías, el profeta Isaías, es una palabra interesante porque esperar se traduce obviamente como esperar, pero también se traduce como recoger. Quiere decir que cuando nosotros esperamos en Dios, vamos a recoger algo. Cuando nosotros esperamos en Dios, vamos a recoger una recompensa, vamos a obtener aquello que estamos esperando. Así que es importante que confiemos en Dios, que esperemos en Él porque Él tiene ya algo más adelante. La palabra tendrán que aparecen aquí es una palabra también, ya le digo, muy, pero que muy interesante, porque es esa palabra quiere decir tendrán. Por supuesto, se traduce como tener, pero también quiere decir mudado, o sea, crecer, acelerar la distancia. En otras palabras, vamos a ser mudados durante la espera. Algo va a suceder durante la espera, que nosotros vamos a crecer en Dios. Y de esto hablaba un poquito anteriormente. Yo le decía que a usted anterior, a cuando comenzamos, que tenemos que crecer, tenemos que madurar, que quisiéramos que Dios nos diera las cosas inmediatamente, pero Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar. A nadie le gusta esperar, pero obviamente Dios nos dice
que en ese tiempo de la espera vamos a crecer, vamos a ser mudados en otras personas, vamos a convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos y vamos a ser, ¿verdad?, esa persona que agrada a Dios. Mientras esperamos, dice que tendrán nueva fuerza, o sea, Dios nos va a dar fuerza. Esa palabra fuerza obviamente quiere decir fuerza y fortaleza, o sea, Dios nos va a fortalecer para continuar durante la espera. Si nosotros nos sometemos al proceso de la espera, o sea, si nos mantenemos creyendo, confiando en Dios, porque esperar en Dios no significa me voy a sentar a quejar y a quejarme de que Dios todavía no ha trabajado. No, voy a esperar en Dios de manera activa. Voy a seguir trabajando en la obra, voy a seguir sirviendo a Dios, voy a seguir creyendo, voy a seguir declarando con mi boca y con mis acciones de que estoy confiando en Dios. No tengo el trabajo que estoy esperando, pero mientras tanto voy a trabajar en lo que aparezca, voy a hacer lo que aparezca porque yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. Dios ya lo prometió, Él me lo va a cumplir y usted con actitud y Señor, gracias, ese trabajo viene, un trabajo con mejor beneficio, un trabajo con un tiempo que me va a permitir servirte, un trabajo donde yo voy a poder asistir a los servicios, donde no voy a dejar de congregarme. Y usted con su actitud, con sus declaraciones, con todo lo que usted hace, pues usted está demostrando que está esperando, pero está esperando en fe, está esperando confiando en Dios. Y eso va a renovar su fuerza, eso va a darle nuevas esperanzas, eso le va a mantener buscando de Dios. Y por supuesto, aquí dice, ¿verdad?, que esos que esperan, dice que levantarán las alas como las águilas. Este es una analogía muy bella, porque las alas, levantarse en las alturas de las águilas, siempre en la escritura es maravilloso encontrarlo. Quiere decir que Dios te va a levantar, que Dios te va a llevar por encima de los problemas. Las águilas tienen la habilidad de que ven venir la tormenta y cuando la tormenta se acerca, suben por encima de la tormenta y vuelan, tienen la habilidad de volar por encima de la tormenta, de esas nubes, de esa lluvia, de ese torrencial que puede estar cayendo. Y ellas suben y vuelan a lo alto, por eso dice, voy a volar en sus alturas. Y se remontan a las alturas para volar por encima de la tormenta. Esta es la habilidad que tienen las águilas. Por eso los hijos de Dios debemos ser águilas y ser como estas águilas que tienen esa habilidad, que vuelan por encima de la tormenta. Es maravilloso ver que Dios injerta esta analogía en medio de esto. Dice, si tú esperas en Él, ¿verdad?, Él te dará la fuerza suficiente para volar por encima del problema. Y dice, correrán y no se cansarán. Entonces, caminarán y no se fatigarán. O sea, eso es de lo que Dios está hablando. La palabra cansado aquí es fatigado, es agotado, es cansancio. Es lo que estamos viendo hoy día en muchos de nosotros que están cansados, agotados. ¿Por qué? Porque han estado enfrentando tormentas. Pero dice que van a caminar, o sea, caminar, ir. Pero esa palabra también es otra palabra muy interesante que tiene mucho significado. Y dos de ellos me gustan más, porque uno de ellos dice es ir, caminar, pero quiere decir de nuevo. O sea, vas a caminar de nuevo, vas a ir de nuevo, vas a seguir de nuevo, o sea, otra vez. Nuevamente vas a comenzar a caminar, nuevamente vas a seguir adelante, nuevamente, o sea, lo vas a hacer hoy, lo vas a hacer mañana y lo vas a continuar haciendo luego. O sea, está hablando de perseverancia, pero aún el siguiente significado de esta palabra caminar es la palabra soportar. O sea, vas a soportar la carga y vas a seguir, no te vas a detener y lo vas a hacer tantas veces como sea necesario. Es tremenda porque aquí está hablando ya de perseverancia, de resistencia, soportar, seguir adelante, no detenerte, seguir caminando, seguir confiando en Dios, seguir creyéndole a Dios lo que Dios tiene por delante. Y finalmente habla de no se fatigarán. Por supuesto, la palabra fatigarán, pues es fatiga, cansancio, desmayar, debilidad. O sea, cuando nosotros esperamos en Dios, Él nos va a dar la fuerza para volar por encima del problema. Y aunque tengamos que hacerlo unas cuantas veces, aunque tengamos que ir una y otra vez, vamos a poder soportar, vamos a tener la habilidad del águila para soportar esto. No nos vamos a cansar, no nos vamos a desmayar, no nos vamos a debilitar. Así que usted tiene que enfrentar las situaciones como las águilas
ir por encima del problema, sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que Dios no te va a dejar, que Dios no te va a abandonar. Aquel que es hijo de Dios en todas las situaciones va a orar, va a tener que esperar, pero el Señor lo va a fortalecer en él. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. Este versículo es una descripción exacta del poder de Dios. Es casi como que diríamos que un poema dedicado por el profeta Isaías a Dios, donde habla del poder de Dios, porque el poder de Dios crea, provee y ayuda. Eso es lo que hace el poder de Dios. Aún así, tiene cuidado personal e individual de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Él a ti no te da lo mismo que a mí, ni a mí me da lo mismo que le da a otra persona. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él nos da de acuerdo a sus planes y propósitos para con nosotros. Y Él no nos da lo que queremos, sino lo que más necesitamos. Y en el momento oportuno, porque Dios nunca llega tarde. Cuando nosotros creemos que Dios está tarde, nosotros somos los equivocados. Dios llega justo a tiempo. Hasta la persona, mire, hasta la persona más fuerte se va a cansar en un momento dado, pero el poder de Dios y la fuerza de Dios nunca disminuyen. Siempre está disponible y va a estar disponible para ti y para mí. Va a estar disponible para todos aquellos que esperan en Él, que confían en Él, que dependen de Él. Así que aunque tú y yo podamos no confiar en Dios, aunque tú y yo podamos estar creyendo cualquier cosa, Él sigue siendo el mismo. Si nosotros regresamos a Él, si confiamos en Él, si lo buscamos a Él, si perseveramos en Él, y si persistimos, ¿verdad? Si resistimos en la prueba, Él nos va a dar las fuerzas y nos va a levantar. ¿Para qué? Para volar por encima de la tormenta y seguir adelante. La fuerza de Dios es nuestra fuente de fortaleza. Entiéndelo. Él no se cansa, nosotros nos cansamos, pero su fuerza es la que nos fortalece. Cuando sentimos que toda nuestra vida nos hunde, que todo el peso del problema nos hunde, que el peso de la carga nos hunde, es cuando nosotros podemos dar, y tal vez tú dices, ya no puedo más, ya no puedo dar un paso más, pero es en ese momento que debemos tener presente que si tú y yo vamos a Él, si clamamos a Dios, si esperamos a recibir lo que Él ya tiene deparado para nosotros, Él renueva nuestras fuerzas y vamos a recibir. Recuerda, la palabra esperar también es recoger. Vamos a recoger nuestra recompensa. Hay algo que Dios ha estado preparando para ti, para mí, y está disponible si nosotros esperamos en el momento oportuno, en el kairos de Dios, en ese momento donde Dios desata, dice, ya estás listo para recibir, ya estás listo para seguir. No importa el tiempo que se demore, Dios no llega tarde. Y así como nos da esta analogía de las águilas en que podemos remontarnos a las alturas y volar por encima del problema, tú y yo sí podemos. Tal vez en nuestras fuerzas no. Por supuesto que en nuestras fuerzas humanas no vamos a poder, pero con las fuerzas de Dios vamos a poder seguir adelante. Dios nunca está cansado ni tampoco ocupado para no escucharnos y para no, ¿verdad?, contestar nuestras oraciones. Por eso podemos confiar y esperar en Dios. Así que donde quiera que te encuentres en este día, si estás atravesando un momento difícil, recuerda, Dios es más que suficiente. Sus fuerzas nos llevan adelante. Sus fuerzas nos sostienen. Sus fuerzas nos levantan cuando somos débiles, cuando ya no podemos dar un paso más. Ahí es cuando Él nos recoge y seguimos adelante, ya no en nuestras fuerzas, sino en las suyas. Así que podemos esperar en Él, podemos confiar en Él. Me gustó mucho esta versión de la Escritura, se llama la nueva traducción viviente, y el versículo Salmo 25:3, mire lo que dice en esta versión de la Biblia, dice, nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Este es David hablando, dice, nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra le llega a los que tratan de engañar a otros. O sea, nadie que tenga fe en Dios será avergonzado. Nadie que tenga fe en Dios, ¿verdad?, se encontrará falto de algún bien, se encontrará falto de algo. O sea, vas a poder seguir adelante. ¿Por qué?
porque Él estará contigo. Dice, nadie se avergonzará de haber puesto su confianza en Dios. Yo no sé tú, pero así es de sencillo. Los hijos de Dios no serán avergonzados cuando ponen su confianza en Dios, cuando tienen esa certeza del que Dios que prometió lo que te prometió lo va a cumplir. Él, su palabra no cambia, sus promesas no cambian, Él sigue siendo el mismo, su poder no está limitado. Cuando a ti te falta la fuerza, su poder y su fuerza están ahí para levantarte, para sacarte adelante y para proveer aquello que te haga falta. Así que podemos confiar en Dios, podemos esperar en Dios. Así que nadie que espere en Él va a ser avergonzado. Nadie se avergonzará de haber puesto su confianza en Dios. Esperar en Jehová es tener la certeza de que su poder está disponible y su fuerza nos levantará por encima de los desafíos de la vida. Por eso debemos ser pacientes, por eso debemos perseverar, porque si perseveramos pacientemente, esperando, vamos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Muchos de nosotros estamos esperando promesas y sabemos que Dios ha hecho promesas grandes y maravillosas, pues déjame decirte, espera pacientemente, porque los que esperan en Jehová, ¿verdad? Tendrán esas fuerzas y recogerán recompensa.